Hola, 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 ¿cómo les va a todos y todas en sus cargos y calidades, cualquiera sea el lugar del multiverso en el cual se encuentren? Hoy estamos transmitiendo desde varios lugares, así que no sé para dónde mirar. Va de corazón a corazón, donde estén, donde cada uno de ustedes esté, ahí está mi corazón también compartiendo con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente interesante, ¿no? Es como un fichón o una ficha gigante que me cayó el otro día. Entonces, la verdad que estas emisiones a mí me acompañan mucho para acomodar las ideas. Entonces, lo primero que quería compartirles es esta idea que se me fue moviendo en la cabeza para empezar a darles forma o a darle forma. ¿Se acuerdan que hace un tiempito, creo que en la edición anterior de las emisiones hablábamos del códex, ¿no? Como este código de programación en función del cual está codificada la vida acá en el planeta Tierra. No solo en el planeta Tierra, sino en la multidimensión también, como si hubiera un código o un lenguaje de programación que si lo entendiéramos, entenderíamos todo, ¿no? Bueno, creo que ya vamos acompañándonos o acomodándonos para empezar a entenderlo. La emisión de hoy se llama Más allá de la biodescodificación biológica o de la decodificación biológica. Me acuerdo cómo yo llegué a este término hace mucho tiempo, cuando teníamos con Paula Canal Smith un programita en mi casa que hacíamos una radio y teníamos invitados. Y un día Paula me dijo, vamos a invitar a Daniel Gambarte. Hace muchos años. Y yo decía, ¿a quién? Sí, a Daniel Gambarte, que está hablando de la decodificación biológica. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Así fue como yo me enteré de la decodificación biológica por Daniel Gambarte. Y ahí entró, después a partir de ese momento, esto habrá sido 2010, una cosa así, empezó a moverse la idea de maneras insospechadas y se diversificó. Pero vamos al punto, ¿no? La biodescodificación, en particular la de Hammer, habla de algunos temas en particular. Pero primero, antes de empezar a meterme en el tema, te quiero decir que hoy voy a hablar de 3 temas fundamentales. Un tema es la biodecodificación de Hammer y el programa ontogénico con referencia a lo filogenético. Te maté con esto, ¿no? Sí, yo cuando lo leí también dije, ¿qué querrá decir todo esto? Después vamos a entrar ahí. El segundo tema al cual nos vamos a referir es la mente subconsciente y sus programas. Y el tercer tema al que nos vamos a referir es la Matrix como sistema condicionante de la realidad visto desde el interior de la Matrix. Claro, y vos dirás, ¿y qué tienen que ver estos 3 temas? Viste, a mí me pasó lo mismo. Cuando me cayeron los 3 temas, dije, esto es como que fue primero el huevo o la gallina. Vas a ver que los 3 temas dicen lo mismo desde diferentes puntos de vista. La conclusión a la cual llegué después de estas ideas que se fueron acomodando me hizo acordar a Einstein, ¿no? Cuando él decía, no podés esperar resultados diferentes si te enfrentás a una situación desde el mismo nivel de pensamiento que creó esa situación. Y esto es mucho de lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy hay como un revival de lo subconsciente. Un revival porque este es un tema que se habló hace más o menos 150 años. Y no, viste, a veces que yo hace como 150 años. No, es casi literal, 100 o 150 años. Cuando empezó la historia del pensamiento positivo, ¿no? Bueno, ahí empezamos a hablar del subconsciente y a entender cómo este subconsciente desde el cerebro reptil programaba lo que nosotros somos. Entonces son como 3 temitas que parece que no tienen nada que ver uno con el otro, pero vas a ver cómo están relacionados todos ellos. Muy bien. Bueno, quieren saber cómo me fue en Los Ángeles y Miami. Eso se los cuento después al final si me queda un rato. Bueno, vamos a empezar con el primer tema que te propuse, que es la biodescodificación y las 5 leyes de Hammer. Yo quiero decirte que no lo conocí al hombre, pero si lo hubiera conocido sería el amor de mi vida. Mucho más que, no sé si mucho más, pero más o menos en el mismo orden que David Icke. Pero no tanto como el que escribió la 9ª revelación. ¿Viste? Cada uno de ellos sacudió mi estantería en diferente nivel. Bueno, la primera de las leyes, o a qué se refiere o cuál es el sustento de la biodecodificación en los términos de Hammer, ¿sí?
Lo interesante es que pareciera ser que es un método científico no aprobado por la ciencia, ¿no? ¿Cuántos de la ciencia hay que lo metieron preso y casi lo asesinan al pobre señor, porque fue más allá del paradigma científico? Lo que no pueden decir es que no usó el método científico para llegar a sus conclusiones, porque era médico y él fue llevando registros que se los destruyeron todos, de toda la información que él fue certificando, ¿no? De lo que fue haciendo. Él parte del supuesto de que hay un conflicto y ese conflicto es una enfermedad y establece 5 leyes que son el resultado de los estudios que él hizo en pacientes con cáncer, incluido él mismo, su familia, uno de sus hijos. Muy bien. La primera de las leyes dice que el cerebro da una solución biológica a los conflictos. Mira qué interesante esto. El cerebro da una solución biológica a los conflictos. Quiere decir que hay supuestos en esta ley. El primer supuesto es que existe un conflicto. El segundo punto es que ese conflicto tiene que ser altamente traumático. El tercer punto es que además tiene que ser inesperado. Y el cuarto es que tiene que haber sido vivido en soledad. Cuando yo me pongo a analizar la visión desde mi visión, ¿no? Yo tengo que confesar que mi visión no es individual, sino colectiva, y que mi punto de vista no es individual tampoco, o dimensional, sino que es multidimensional. Entonces yo cuando veo una situación nunca la veo desde la realidad en esta experiencia cotidiana en el planeta Tierra, ¿no? Tengo como una deformación, vine con una deformación que es un stellium en casa 11, ¿no? Entonces yo veo, incluido el Sol en la casa 11, entonces yo todo lo veo multidimensional y todo lo veo colectivo. Se me complica mucho ver situaciones individuales. Entonces, es decir, lo ontogenético para mí es difícil, pero lo filogenético multidimensional es facilísimo porque lo entiendo, porque está en mi naturaleza. El primer punto entonces para que funcione la primera ley es que exista conflicto. Y el conflicto es una enfermedad, un síntoma provocando una enfermedad. Y si no existe conflicto, entonces no funciona la ley. Y cuando nos movemos en el conflicto, definime conflicto, porque el conflicto es una situación con la cual vos estás en disonancia. Si vos tuvieras un ancho de banda más ancho, ¿no? No habría conflicto, porque todas las situaciones entrarían en tu ancho de banda. Cuando vos tenés una reducción en tu ancho de banda, una reducción en la percepción, una reducción en la experiencia cotidiana, sentís conflicto, ¿no? Lo que para algunos es conflicto, para otros es experiencia. Pero pongámonos en las leyes de Hammer. Hammer definió conflicto, quiere decir que hay un punto para el cual tu ancho de banda lo ve como una situación conflictiva, que además es altamente traumática, inesperada. También inesperada tiene que ver con la definición de quién sos y qué estás haciendo acá, porque cuando vos ensanchás tu ancho de banda, nada es inesperado. Para una computadora biológica, o para una computadora de inteligencia artificial, no hay nada inesperado, porque tiene previsto absolutamente todo, ¿no? En sus programas lógicos. Y además tampoco hay nada altamente dramático para una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no tiene emoción, entonces el drama no existe en su programación. Con lo cual, esto de que existe conflicto define un punto de partida. Lo que sea altamente traumático e inesperado también define un punto de partida, porque te está diciendo que vos tenés una definición de vos en la cual percibís algo como dramático, hay gran parte de emocionalidad, y además inesperado. Tu definición de quién soy y qué estoy haciendo acá es acotada a lo esperado, básicamente a la zona de confort. Y además vivido en soledad, muy interesante, porque cuando entras en el nivel colectivo ya no hay soledad en vos. La soledad es cuando estás moviéndote en el nivel individual. De la primera ley, lo que yo observo que vamos a, no tengo una visión experta, no tengo una visión médica, no tengo una visión científica, no tengo nada de eso. Tengo mi visión, no como cada uno tiene la suya. Lo que observo que en la primera ley se está refiriendo a un humano viviendo en el planeta Tierra usando una computadora biológica plagada de emoción y con un movimiento en una zona de confort o en un sistema que lo hace ver algunas cosas como esperadas y otras como inesperadas.
Se refiere también a que cuando entra este conflicto hay 3 elementos que funcionan en este conflicto. La psique, ¿no? La psique, que es lo que elabora como emoción y pensamiento, el aparato psíquico, el cerebro y el órgano, como que la psique mueve un programa en el cerebro y el cerebro, como tiene programación de lo que va a hacer con todos los órganos, desarrolla ese conflicto en un determinado órgano. Este es el sustento de la biodescodificación, por eso van y decodifican lo que van para atrás, hacen ingeniería inversa, ¿no? Van a ver qué pasa en el órgano y de ahí van para arriba. Qué pasa en el órgano, cuál es el programa que el cerebro tomó de ese órgano y cuál es el proceso que produjo o el conflicto que hubo en la psique para que esto repercuta en el órgano. Programación básica, ingeniería inversa, entender de qué se trata, por eso se llama decodificación. Decodifico lo que estaba codificado en el cerebro. Básicamente el conflicto se produce por una emoción que quedó estancada. Y la emoción quedó estancada por el conflicto, porque fue altamente traumático, porque fue inesperado y porque fue vivido en soledad. Muy bien. Esto siguió, la segunda ley de Hammer siguió evolucionando en cuanto a esta definición. Y dijo, la resolución del conflicto tiene 2 fases. Médico, analizando cómo funciona ese conflicto o ese acto inesperado, emocional, que altera tu psique, cómo repercute en el programa del cerebro. Y dijo que hay 2 fases, dual, ¿no? Como la dualidad de este planeta Tierra. Una fase activa que funciona en el sistema simpático y una fase de solución que funciona en el sistema parasimpático, incluido el nervio vago. ¿No? Mira, esto también es interesante porque le llaman nervio vago al que provee la solución al conflicto. Entonces de vago no debe tener mucho, ¿no? Hay por ahí dando vuelta muchas teorías, la bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Que es una teoría nueva que empezaron a estudiar los neurólogos respecto del nervio vago, como que es un elemento muy importante, porque anda por todos lados, por eso se llama vago, dicen por ahí, es un chiste bien argentino. Bueno, la primera parte activa, la segunda parte pasiva o de solución. Pero tengan en cuenta que aunque haya solución del conflicto, el conflicto a veces deja pistas, ¿no? Pistas son como pistas, exactamente, son como hitos o ítems que si vos volvés a tocar esos ítems te reedita otra vez el conflicto. Por ejemplo, a vos te pasó algo en un determinado momento que reunía todas estas características, generaste el conflicto, lo activaste, lo resolviste, bla, bla, bla. Pero 25 años más tarde te encontrás en una situación exactamente igual a la del primer conflicto, reedita el conflicto. Eso es una pista. Entonces es muy importante entender qué fue lo que pasó con ese conflicto para liberarte de todas las pistas. Esto, si yo te lo analizo desde el sistema biodescodificación. Muy bien, vamos a ver que hay otra forma de verlo. El cerebro entonces funciona de esta manera y el modelo también. Según la primera ley, la psique percibe y experimenta. Entonces eso a veces, en determinadas circunstancias, si se cumplen estos 4 puntos, le puede generar un conflicto. El cerebro activa programas ontogenéticos y filogenéticos que ejecutan una acción en un órgano que es el relacionado con esa parte del cerebro que tiene programado el conflicto o la solución del conflicto. Y así es como aparece el síntoma en el órgano. La tercera ley, que es la que más me interesa de toda esta situación, tengan en cuenta que antes de Hammer esto no se conocía. Tenemos diseñado todo un sistema médico que se basa en lo alopático y la farmacia, ¿sí? Para medicar cosas que, según Hammer, se resuelven solas, si nosotros no metemos medicamentos en el medio. La tercera ley habla del sistema ontogénico de los programas biológicos especiales, ¿no? Te cuenta cómo funciona el programa. Cuando el óvulo se une al espermatozoide, primero se va multiplicando en células, ¿no? Que se van haciendo 2, 4, 8 y así, hasta que se forma la mórula. La mórula es el paso anterior a que se empiece a desarrollar el bebé. Esa mórula tiene capas. La capa externa, que es el ectodermo, la capa media, que es el mesodermo, y la capa interna, que es el endodermo. Cada una de esas capas va a dar origen a los órganos, que a su vez esos órganos van a tener esas 3 capas de piel, ¿no? O de membrana, la externa, la media y la interna.
cada parte del cerebro o distintas partes del cerebro van a activar estas tres membranas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, generando efectos en determinados órganos. Lo que te explica la tercera ley es cómo funciona el sistema para asignar qué órgano va a qué parte del cerebro, qué órgano va a estar controlado por qué parte del cerebro. Dijimos también que la psique es la que genera, o acá, mira, después cuando lo empecemos a ver más allá. Acá, justo acá. Entonces, a medida que tu cuerpo humano se va formando genéticamente, biológicamente, se va a ir copiando el programa, estableciendo y copiando el programa en cada uno de los órganos, dependiendo del ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que corresponden además a una etapa evolutiva filogenética. ¿Esto qué quiere decir? A una etapa evolutiva de la humanidad. Porque una vez que se forma la mórula, está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que son las tres capas que arman ese saco que va a contener al bebé, luego empieza el bebé a desarrollarse, pero el bebé se desarrolla conforme todo el proceso evolutivo de la historia de la humanidad, desde el reptil en adelante. Quiere decir que cada uno de nosotros llevamos en el ADN el recuerdo de toda la filogenética de la historia de la humanidad. Entonces llevamos el programa de absolutamente todo lo que pasó en el proceso evolutivo de la humanidad, desde antes de ser humanos. Mirá qué interesante esto, ¿no? Decodificó el programa. Este es el códex biológico. Hammer. ¿Sí? Hammer tiene el mérito de haber decodificado el códex biológico y además de haber determinado que toda enfermedad es emocional o está establecida como solución a un conflicto emocional. ¿No es un genio? ¿No? Porque hay que haberse comido, ¿viste? La Santa Inquisición. Se comió la Santa Inquisición de la medicina porque el tipo, o de la ciencia, porque el tipo sacó una información básica. La historia de la humanidad para mí es antes y después de Hammer, porque él nos hizo entender cuál es el programa biológico que nosotros repetimos, sin darnos cuenta, porque es totalmente automático. Además asignó, ¿no? Y esto es ciencia, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, acordate que son las capas del bebé que desde lo filogenético hasta lo ontogenético, que es la historia de mi familia, se va desarrollando, tienen algunos órganos. El ectodermo genera unos órganos, el mesodermo genera unos órganos y el endodermo genera otros. Y el control de esos órganos queda en determinada parte del cerebro. Por ejemplo, los órganos que vienen del tronco cerebral, los órganos que vienen del ectodermo van al tronco cerebral y tienen que ver con la supervivencia. Los del mesodermo y otra parte también del ectodermo van al cerebelo, que tiene que ver con la seguridad. Entonces, todos los órganos que correspondan al mesodermo están en el cerebelo y van a desatar programas de seguridad. Todos los órganos que tengan que ver con el ectodermo van al tronco cerebral y van a desatar programas de supervivencia. Todo el resto de órganos van a la corteza y van a desarrollar el resto de los programas. ¿Ves que te toca además el puntito? Si a vos te pasa algo en este órgano es porque viene de acá y porque desata tal programa. ¿No es mágico? Claro, es como una... Bueno, no me acuerdo ahora la palabra matemática, que dice si A es B y B es C, A es C, ¿no? Es tan lindo así. Y fíjate que él cuando lo empieza a analizar, médico, empieza a estructurarlo como sucede en el cerebro, y el cerebro lo va analizando desde el tronco cerebral, el cerebelo y toda la corteza. Pero no lo está analizando desde los tres cerebros. Del cerebro reptil, que tiene la programación básica, del cerebro mamífero, que es el límbico y tiene la programación emocional, y de los lóbulos frontales, que tiene el discernimiento humano. No lo está analizando desde ahí, lo está analizando desde lo biológico. Entonces puede ser que nosotros tengamos funcionando más de un programa, el programa biológico y el programa de los cerebros. Qué mierda, ¿no? Esto es muy complejo. Pero lo estoy explicando fácil, ¿cierto? Bueno, muy bien.
La cuarta ley, sí, gracias, viste, Fabián Vikingo acá nos está contando cómo se forma, cuáles son los órganos. Yo no voy a entrar tan en detalle, cuáles son los órganos relacionados con el ectodermo, cuáles los órganos relacionados con el mesodermo y así. La cuarta ley dice, que me encanta esta parte, que cuando aparecen bacterias y microbios son la solución al conflicto, ¿no? Y nosotros nos medicamos para las bacterias y tomamos antibióticos para todas estas bacterias y queremos eliminar los microbios de todos lados porque pensamos que son hostiles. Y en realidad lo que vienen a hacer es acompañarnos a resolver el conflicto. Somos una sucesión de compañeros que nos acompañan en el conflicto. La quinta ley, que habla de la quinta esencia, y dice: la enfermedad es un programa biológico de la naturaleza, creado para resolver un conflicto biológico inesperado. El programa que mueve claramente es la supervivencia, porque si nosotros no tuviéramos la necesidad de sobrevivir y sostenernos en el tiempo, todo me daría igual. Entonces no necesitaría crear un programa de adaptación o un programa de protección para resolver conflictos, porque me daría igual. ¿Qué conflictos? Si yo vine a experimentar, no tengo que ponerme a pensar en conflictos. Muy interesante este punto, ¿no? Si al que le guste analizar cómo es para mí es mucha información, es información muy médica y no me interesa entender si toco acá qué es lo que se está moviendo, ¿sí? Porque la verdad utilizo otras formas de interpretarlo y me parece que es solamente el programa biológico. Vernos solamente como seres biológicos limita el potencial de todo lo que somos. Voy a entrar al segundo punto, ¿no? Cuando nosotros, que el segundo punto que yo les había comentado es la mente subconsciente y sus programas. Cuando vemos esto, lo de Hammer con estas leyes, de alguna manera toda esta información queda codificada en la mente subconsciente, ¿no? Pero la mente subconsciente, que viene a ser el cerebro reptil, no el límbico, sino el cerebro reptil, registra absolutamente todo lo que nuestra atención en todos los niveles registra. Y a través de las creencias y los hábitos nos va domesticando. Somos el resultado de las creencias y los hábitos que definen en nosotros programas subconscientes, que son el sistema operativo que funciona sin que tengamos que pensarlo. Yo no tengo que pensar para respirar, si no, ahora, escúchame, no tendríamos programa. No tengo que pensar cuándo trago o cuándo hablo. Bueno, para hablar debería estar pensando, ¿no? Pero parece que funciona en automático también en mí, ¿no? Hay un montón de cosas que hacemos. Yo no tengo que pensar a ver si hago que el corazón lata cuántas veces. No tengo que pensar a ver si hago que la circulación se mueva. No, se mueve automáticamente. Pero una vez que vamos seteando programas, vamos marcando caminos en nuestro cerebro, y eso queda registrado en nuestro subconsciente como una cosa automática que nos condiciona claramente, ¿no? Nos quita el libre albedrío, porque somos un piloto automático definido por una sucesión de acontecimientos que no se graban tan fácilmente, porque yo repita 900 veces bueno, me voy a ganar el loto, no me lo voy a ganar, ¿sí? Aunque lo repita 950 millones de veces, y aunque la ley del secreto nos quiera hacer creer que si yo repito 900 veces un mandato o una afirmación y no me la creo, lo voy a lograr. Bueno, me voy a morir intentándolo, que es una linda forma, pensando que en algún momento me voy a ganar el loto. Que después para otra cosa, ¿no? Habría que ver para qué me quiero ganar el loto, pero ese es otro punto. Quiere decir que además la mente subconsciente, además de hábito, requiere otros elementos, ¿no? Que es la amalgama con la cual eso se adhiere a nuestro subconsciente, que es la emoción. A más emoción y más repetición, cosa resuelta, ¿no? Y casi automática. ¿Pero por qué? Porque nosotros vivimos en piloto automático. Si en algún momento nosotros frenamos el piloto automático y ponemos conciencia, por más que el programa se esté repitiendo, nosotros lo frenamos. Porque si no, ¿qué sentido tiene venir acá? Si vine para repetir un programa biológico de mi subconsciente, cerrá que me voy, ¿no? ¿Para qué me hago tanto drama? Cerrá que me voy. No tengo libre albedrío, soy un programa biológico de una computadora biológica, y además tengo un subconsciente que me dice que todo absolutamente de mí, déjame, chao. Muy bien. ¿Se entiende hasta acá?
esta historia del subconsciente viene de la programación del cerebro reptil, que está apoyada en el cerebro límbico, que es el que viene después, que es donde están las emociones. ¿Para qué? Para que sean procesadas por nuestros lóbulos frontales, que la verdad no los usamos mucho, porque la mayor parte del tiempo vivimos adormecidos sin el uso de los lóbulos frontales, sino en zona de confort. Qué momento, ¿no? Porque como venimos viendo en este programa o en estas emisiones, ya estamos listos para ir un poquitito más allá, y un poquitito más allá está el cerebro cuántico, el cuarto cerebro. Pero imagínate que yo vengo a hablar acá del cerebro cuántico, del cuarto cerebro, que no soy la primera ni la única que habla de esto, ¿no? Y te vengo a hablar de un proceso evolutivo cuando recién en la historia de la humanidad aprendimos que con decretos puedo controlar el cerebro subconsciente, ponele, ¿no? Y con la biodescodificación puedo darme cuenta de cuáles son los programas biológicos. ¿A quién le importa que haya un cerebro cuántico, no? ¿A quién le importa que haya una esencia que habita esta computadora biológica y este subconsciente? ¿A quién le interesa esto que venimos hablando del que conduce el fitito o la Ferrari? Bueno, mientras a poca gente le importa esta información de quién está en poder de mi existencia, de la mía estoy en poder yo, ¿no? ¿Quién está en poder de la existencia de cada uno? Vamos a poner un poquitito de música, ¿no? Y te maté ahora. ¿Cuál podría ser la música adecuada? You have the power. Ya volvemos. Volvemos. Vamos volviendo a la realidad, ¿no? Después de tanta historia. Bueno, esto funciona de esta manera, ¿no? Que acá viene el tercer punto del que te quería hablar. La Matrix como sistema visto desde adentro de la Matrix. Todo esto que yo te mencioné hasta ahora son programas que funcionan en nosotros viviendo adentro de la Matrix. Viviendo adentro de la Matrix somos una psique, un cerebro y unos órganos que tienen acciones cotidianas programadas por el subconsciente, desde el cerebro reptil, el límbico y los lóbulos frontales. ¿Y el cuántico? Bueno, bien, gracias, ¿no? Hasta luego. ¿Y la esencia que somos habitando esta realidad? Bueno, ese será un punto que le tendremos que dejar en todo caso a lo metafísico, que es lo que va más allá de la física, a lo religioso, a lo transpersonal, a lo energético. Pero me parece que ya estamos, en una etapa en la historia de la humanidad donde hay muchos que ya están manifestando lo cuántico, la experiencia multidimensional en esta realidad. ¿Y qué estamos haciendo con esa experiencia multidimensional en esta realidad si solo nos centramos en los programas biológicos y en los programas subconscientes? Vuelvo a lo que decía Einstein, ¿no? Para resolver una situación no podemos analizarla desde el mismo nivel del que se creó la situación. Cuando nosotros creamos técnicas para liberarnos de la mente subconsciente usando a la mente subconsciente, menos mal que Einstein está muerto, porque si no diría flaco, así no, ¿no? O cuando creamos un programa para salir de un programa biológico, lo estamos haciendo en el mismo nivel, y en el mismo nivel nos quedamos estancados ahí donde estábamos. ¿Cuál es la propuesta entonces? ¿O qué es lo que vi, ¿no? Cuando me cayó así como la ficha? Digo, pará, flaco, porque si lo vamos a hacer del mismo lugar no salimos más. Es como querer salir del pozo estando adentro del pozo. Y que me ponga a pensar, che, qué lindo el pozo. Mira, y tiene este programa. Qué linda la Matrix y tiene este programa. ¿Qué me importa? Yo quiero ver la situación desde afuera de la Matrix. Para mí no hay evolución, ¿no? Proceso de transformación, no de cambio, sino de transformación, si no lo hacemos desde un punto de vista diferente del punto de vista en el cual estamos estancados en la zona de confort. El programa básico, entonces, cuando nosotros analizamos la biodescodificación, que me encanta, me parece un avance muy grande en el proceso evolutivo humano, o analizamos la programación que repite el subconsciente, tiene como algunas pautas. Esas pautas son que seguimos repitiendo el programa básico, que es el programa de supervivencia natural, porque es lo que nos habita. La historia de la humanidad fue moviéndose por la supervivencia. Entonces, es muy merecedor ese programa, pero ¿cuánto tiempo más lo vamos a sostener?
Lo segundo, como decía Hammer, todo se reduce a algún conflicto humano. Nos movemos en este planeta si hay conflicto. Si no hay conflicto, no nos movemos. ¿Qué les puedo decir de la Primera y Segunda Guerra Mundial y el proceso evolutivo que vivimos tecnológico los humanos gracias a la Primera y Segunda Guerra Mundial? Si no hay conflicto, no hay movimiento, ¿sí? Ese conflicto puede ser físico o no físico, ¿sí? Además, esta otra historia en la que se sustenta esta aparición del conflicto, que es cuando es vivido en soledad, en un planeta que hoy estamos bien inmersos en la era de Acuario. La era de Acuario no es soledad, es colectivo, ¿no? Es unión, es comunión, común unión entre el colectivo. Además, el cuarto punto que sustenta esta teoría es el drama y lo inesperado. El drama y lo inesperado, como lo decía al principio, parte del supuesto de definir quién soy y qué estoy haciendo acá. Si yo me experimento como un ser sumamente emocional, en una zona de confort, vivido en soledad, y siempre voy a estar con cosas que son inesperadas y que las experimento como dramáticas porque no las puedo controlar. Ya decíamos, ¿no?, que a medida que vayamos evolucionando en el proceso, si es que esto se tiende hacia una inteligencia artificial, el drama va a desaparecer y lo inesperado va a perder valor. Cuando ensanchamos el ancho de banda, nada es inesperado y nada es dramático. Estamos rodeados de creencias y hábitos que repetimos y repetimos y repetimos, como el hámster cuando va dando vuelta en la ruedita. ¿Cómo sería la propuesta para salir de esta situación? Primero, hacer conciencia, y hacer conciencia, al parecer, no se hace desde los lóbulos frontales, se hace desde más adelante, desde el cerebro cuántico, que a lo mejor la semana que viene vamos a profundizar más en esta historia de el Homo Quantum, o el hombre cuántico, ¿no? O el hombre más allá del Sapiens Sapiens, porque el Sapiens sabe, pero el Quantum evoluciona al siguiente nivel. ¿Cómo saldríamos entonces de estos puntos? ¿O a dónde tendríamos que ir o qué tendríamos que considerar que no está considerando este sistema o este programa, ¿no? O esta forma en la cual nosotros estamos abarcando la realidad? Y hay que decirlo que no todos, porque cuánta gente hoy conoce y acepta la biodecodificación en todas sus variantes, ¿no? Nos estamos olvidando de la esencia, que la esencia no es una variable en el sistema, es la que viene a experimentar. Y para eso utiliza la computadora biológica. Entonces yo no puedo entender cómo estamos creando una realidad sin considerar la esencia, el infinito que somos manifestado en esta realidad. Ya sabemos que todo es un programa, ¿no? Porque así es como vivimos en esta realidad. Esta realidad está programada, que no nos vamos a meter ahí si esto es una cárcel, una experimentación, una cosa pisapapeles, si es una cúpula o si es un holograma, ¿no? Porque esto también depende de hacia dónde cada uno va ampliando su ancho de banda. Pero lo cierto es que todo es un programa. Entonces, nos comprenden las generales de la ley, tanto en el subconsciente como en la descodificación. Ahora, ese programa puede ser mucho más amplio que el que hoy estamos evaluando. La gran pregunta es, ¿cómo reemplazamos entonces toda esta programación por una programación, porque todo es un programa, un poco más arriba, ¿no? Un poco más arriba, más abierta, más ancha, que me permita vivir en otro nivel dimensional? Porque la verdad es que si lo podemos, ya decía Walt Disney, ¿no? Si lo podés imaginar, lo podés crear. Entonces me parece que esa es la gran propuesta. Y parte del supuesto de que si el primer programa básico que tomamos es la supervivencia, sin incluir a la esencia, si incluimos a la esencia que somos, el infinito, ocupando una computadora biológica para experimentar en esta realidad, cambiamos el programa. Salimos de la supervivencia y pasamos a la experimentación. Imagínate todo lo que cambia en nosotros. Imagínate todo lo que cambia en vos y cuando te levantás a la mañana, en lugar de pensar, tengo que sobrevivir hoy, pensás en, ¿qué voy a experimentar hoy? ¿No? ¿Cuál va a ser la magia que hoy voy a experimentar? ¿Te imaginas cómo cambia todo, absolutamente todo? Lo siguiente, imagínate si transformamos lo que sería un conflicto por un acontecimiento o un hito.
en este movimiento de experimentación que realiza mi esencia en esta realidad, se va encontrando con hitos, con acontecimientos. A esos acontecimientos no les pone carga, no los llama conflictos o síntomas o situaciones emocionales que mi psique tiene que resolver, porque yo soy acá tan pequeño que me siento mal, abandonado, excluido, solo. Bueno, programa supervivencia. Cambiémoslo por el programa experimentación. ¿Con cuántos hitos me voy a encontrar hoy? ¿No? Que son los que van a movilizar diferentes niveles de mi experimentación. Como cuando sos niño y querés jugar a los jueguitos de computadora. Vos no te podés poner a pensar, o no te pones a pensar, che, ¿sobreviviré? No, qué lindo, ¿y con qué me voy a encontrar hoy? ¿No? Y además querés matar a este, querés matar al otro, querés ganar dinero, depende cómo sea el jueguito. Porque no le asignás valor, da igual, vos lo que querés es experimentar. Entonces, lo único que vas encontrando son hitos. Y como estás feliz que estás experimentando y encontrándote con hitos, no sentís drama. Y nada te parece inesperado, porque en ese mundo de ilusión, si querés, o de fantasía, o de magia, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y cuantas cosas más raras aparezcan y cuantos más demonios tengas que vencer, o dragones te vengan a echar su fuego, o princesas tengas que rescatar, más lindo, ¿no? Fíjate cuando éramos chiquitos, ¿no te gustaba ver esas películas de aventuras donde lo inesperado era lo lindo? Si no había cosas inesperadas, era re aburrida. ¿Qué nos pasó? ¿No? Porque parece que crecer es repetir el programa a través de hábitos y conductas y creencias que nos genera conflicto, porque hay algo emocional que no pude resolver y me cago en mí. Perdón, ¿no? Porque es así. Y la magia y la maravilla que había cuando yo era chiquito, no crezcas que es una estafa. Muy bien. Las creencias, entonces, a medida que vos vas cambiando la programación por experimentación, por acontecimientos o hitos, por lo de soledad, en lugar de soledad es en equipo. Fíjate que cuando hay equipo, yo no compito cuando hay equipo, comparto. Compito cuando hay un contrincante enfrente, cuando tengo que sobrevivir, cuando hay un conflicto. Solo se trata de cambiar tu programa, cambiar el chip de qué vine a hacer al planeta Tierra. ¿Vine a sobrevivir o vine a experimentar? Y en la medida que vos vivas desde tu ego, viniste a cumplir el programa. Pero si empezás a vivir desde tu esencia, el programa cambia completa, total y absolutamente. La repetición se sostiene porque este es un programa que funciona, repetición, ¿no? Parece que hay un enanito metido dentro de la computadora cósmica que va dando vuelta a la ruedita del hámster. Pero ¿en qué ruedita del hámster te querés subir? ¿A la que maneja el ego o a la que maneja la esencia? Es tan lindo, tan fácil y tan profundo. Y lo más maravilloso, fíjate qué interesante, que depende solo de vos. No hay una pastilla que te puedas tomar para cambiar la configuración, ni una pomada que te puedas poner acá, viste, en las raíces del cerebro para que te cambie el pensamiento. No, es solo tu discernimiento y tu voluntad. ¿Y dónde están esos dones? Justo acá, ¿no? En el cerebro cuántico, en la parte más nueva de la más nueva, porque para los científicos los lóbulos frontales son las partes más nuevas, pero hoy tenemos partes que no se ven, pero son las más nuevas en el proceso evolutivo del humano, que son justamente las del nuevo diseño, las del códex. Yo le llamo códex, ¿no? Porque me encanta, es como un código externo. Hasta ahora venimos funcionando con el código interno, que es el código de la Matrix. Salir de la Matrix es justamente eso, salir de la Matrix. Sin necesidad de desaparecer de la Matrix. Yo puedo vivir adentro de la Matrix siendo yo misma. No, ya estamos listos como humanidad. Entonces, ¿cuál sería el programa? Porque como decíamos, cuando Hammer vio que la psique afectaba al cerebro, el cerebro a los órganos, ¿cuál sería el programa acá? Y además dio toda la programación desde el ectodermo, mesodermo, endodermo. Si nosotros nos moviéramos al nivel multidimensional, porque para Hammer se quedó en el cuerpo físico, ¿no? Y el subconsciente se quedó en el cerebro y su programación. Pero si tuviéramos que ir más allá, ¿no? ¿Cuál sería?
¿Cuál sería el ectodermo, el mesodermo y el endodermo? ¿Cuál sería? Ampliando totalmente nuestra experiencia. Ya no sería lo individual, ya no sería el cuerpo físico, ya no sería el subconsciente. ¿Y ahora qué sería? ¿No? ¿Qué te parece que sería? Qué momento, ¿no? Si no estuviera en la radio, apago y pensalo. Y me contás después. Pero bueno, te tengo que dar la solución, ¿no? Si te planteé el problema, te tengo que dar la solución. Míralo desde afuera de la Matrix, ¿no? Esto que decíamos, si lo podemos mirar desde afuera de la Matrix. ¿Cuán afuera de la Matrix? ¿Te animás a mirarlo desde el infinito? ¿Y cómo se vería la vida en el planeta Tierra de este cuerpo físico visto desde el infinito? Y habría muchos niveles, ¿no? El primer nivel es que ese infinito se dividió en pequeñas partículas, que son las almas, infinitas también, ¿no? Que a su vez de ese infinito se abrieron pequeños infinitos, que se abrieron en otros pequeños infinitos más pequeños y en otros pequeños infinitos más pequeños, hasta llegar a la esencia que te habita, que nunca se desconectó de ese infinito que sos, y que se fue densificando en diferentes niveles multidimensionales, pasando por diferentes experiencias que conserva en sí. Porque imagínate, yo hoy tengo 56 años, de los 0 a los 56 conservo la memoria de todas mis experiencias. Pero desde antes del 0, desde antes de entrar en la panza de mi mamá, también conservo todos los recuerdos, solo que no los tengo en los genes ni los tengo en el subconsciente. ¿Dónde los tengo? En el inconsciente, en el infinito que me habita también. Y ese infinito que me habita tiene una capa que es multidimensional. Imagínate todo lo que hay ahí. Pero también tiene, además de la multidimensional, una capa colectiva en diversos niveles. Acá, cuando yo me manifiesto en el planeta Tierra, tengo una capa colectiva también que es el transgeneracional. Formo parte de un ser colectivo que es mi clan. Pero también formo parte de otros seres colectivos, porque antes de venir acá pasé por otros lugares, en donde había conciencia individual, pero también en donde había conciencia colectiva, pero también en donde había multidimensionalidad, sin conciencia, o conciencia pura, o totalidad. Y después fui bajando, y a medida que fui bajando, elegí porque elegimos, ¿sí? un óvulo y un espermatozoide para encarnar en función de lo que quise venir a experimentar, no la supervivencia que decidí tener, lo que quise venir a experimentar. Entonces ahí ya empezamos a unir los dos programas, el programa cósmico, el códex, con el programa biológico. Y también hay un momento específico en el cual nací, después de haberme metido por 9 meses más o menos en la panza de mamá, y me fui adquiriendo el programa Proyecto Sentido, el programa de mamá, con papá y con todo el clan metido ahí adentro. Pero también nací en un momento cósmico específico, entonces me cabe una astrología cósmica, energética. Y después ahí sí, una vez que nací, entré acá, cuando entré acá, entré en el programa biológico y ahí sí, entra Hammer, el subconsciente, la bioneuroemoción, la biodescodificación, la decodificación, la metafísica, la religión, todo eso. El trans, qué sé yo qué, como le llamé a Casper, el transpersonal, no, todo eso entra. Pero mira todo lo que había antes de todo esto que acabamos de decir. Mira todo lo que había antes de la supervivencia. Mira todo lo que sos antes de la supervivencia. ¿Y por qué elegís quedarte en la supervivencia? ¿Cuál es tu comodidad quedándote en el programa establecido? ¿Cuál es? ¿Seguridad? ¿Sustento? No sé, yo la verdad que en ese programa no veo más que abandono y exclusión, soledad, individualidad, drama inesperado, conflicto, síntomas, supervivencia de la especie. ¿Para llegar a dónde? Para llegar al infinito. ¿Te das cuenta? Estamos haciendo todo eso para llegar al lugar del que vinimos. ¿Y entonces por qué lo hicimos? ¿Para sentir supervivencia? No. Para experimentar la magia y la maravilla de esta realidad.
Eso también está en cada uno de nosotros. A cada momento vos podés elegir con qué programa te vas a mover. Si el de supervivencia o el de experimentación. Cada una de esas elecciones que son libre albedrío, es el único libre albedrío que tenemos, te conectan con una realidad completamente diferente, que no depende de nadie, absolutamente de nadie, más que de vos. Y yo me subo a ese barco, ¿no? ¿Y vos? Gracias. Nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau.